A veces, la vida no te pide permiso para derrumbarte. Simplemente te quita el aire con una mirada y te obliga a recordar que nunca aprendiste a decir adiós. En este momento, te pregunto, ¿tú también sentiste el peso de ese silencio? Ese instante en el que una sola mirada desafía todo lo que te enseñaron sobre lo que mereces. Inés creía que su destino era solo mirar al suelo y esconder sus heridas, pero hoy se atrevió a levantar la vista. Yo sé que, tal vez, tú también cargues con cicatrices que nadie ve y sueños que intentaron apagar. Si tú también crees que nadie es invisible para el amor y quieres descubrir a dónde nos llevará esta valentía, toca el botón de suscribirte. Únete a nosotros en esta jornada. Aquí, tu sensibilidad encuentra un hogar y cada latido del corazón de Inés también será el tuyo. Bogotá tiene esa luz grisácea cuando va a llover, un tono que parece filtrar la realidad y convertirla en una fotografía antigua. Siempre me gustó ese frío, pero hoy, mientras caminaba de la mano de Camila hacia la salida de la Academia de Música, el aire se sentía distinto, como si estuviera cargado de electricidad estática, avisándome que algo estaba a punto de romperse. Acomodé la bufanda roja de mi hija, sintiendo la suavidad de su piel bajo mis dedos. Camila es mi milagro silencioso. Tiene esa forma de ladear la cabeza cuando tiene curiosidad, un gesto que yo intentaba ignorar cada mañana frente al espejo, porque me recordaba demasiado a una vida que juré dejar atrás. Ella es el centro de mi mundo, la razón por la que mis manos, cansadas de dar clases de piano a niños que apenas valoran el silencio, siguen moviéndose. Mamá, ¿podemos ir por un chocolate caliente?, me preguntó, con esa voz dulce que siempre logra desarmarme. Solo si me prometes que esta vez no te mancharás el abrigo, le respondí, forzando una sonrisa que no terminaba de llegar a mis ojos. Íbamos a cruzar la calle cuando el sonido de unos neumáticos sobre el asfalto húmedo me hizo detenerme. Era un coche negro, de esos que brillan tanto que parecen fuera de lugar en este barrio de casas viejas y paredes con musgo. La puerta se abrió, y antes de verlo, lo sentí. Fue el aroma. Esa mezcla de cedro y lluvia que me perseguía en mis pesadillas más hermosas. Alejandro bajó del auto. No era el muchacho de ojos brillantes que me prometió el mundo en un banco del parque. Era un hombre envuelto en un traje oscuro, con la mandíbula apretada y una sombra de cansancio que le surcaba la frente. El éxito se le notaba en el porte, pero la soledad se le veía en la forma en que cerró la puerta, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Nuestras miradas se encontraron y sentí un golpe seco en el pecho, como si una tecla del piano se hubiera quedado trabada, emitiendo un sonido sordo y eterno. Él se quedó paralizado. Su mano, que iba a ajustarse el abrigo, se detuvo a mitad de camino. Vi cómo sus ojos bajaban lentamente hasta la niña que se aferraba a mi mano. Camila, ajena a la tormenta que acababa de estallar en mi alma, lo miró con esa misma curiosidad heredada. Alejandro se puso pálido. Fue apenas un segundo, un destello de reconocimiento que le cruzó el rostro antes de que su máscara de frialdad volviera a instalarse. Valeria, dijo mi nombre, y su voz sonó como un eco de un abrazo que perdí hace 7 años. Yo no pude responder. El miedo empezó a subirme por la garganta porque sabía que, detrás de él, venía la sombra de su madre, de su imperio, de esa demanda judicial que acababa de llegar a mi puerta esa mañana. Mi secreto, el que guardé entre pañales y llantos a medianoche, estaba ahí, expuesto bajo la lluvia de Bogotá. Él dio un paso hacia nosotras y yo, instintivamente, puse a Camila detrás de mi cuerpo. El silencio que siguió a mi nombre saliendo de su boca fue más ruidoso que el tráfico de la ciudad. Sentía el peso de la mirada de Alejandro recorriendo cada rasgo del rostro de Camila, y mi sangre se heló. En ese momento, yo no era la profesora de música respetada, ni la mujer fuerte que enfrentó la viudez. Era solo una hoguera intentando proteger su única llama de un vendaval.
¿Qué estás haciendo aquí, Alejandro? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Aunque mis manos estaban escondidas en los pliegues de mi abrigo, temblando incontrolablemente. Él no respondió de inmediato. Dio un paso más, ignorando la barrera invisible que yo intentaba levantar. Sus ojos, antes llenos de una luz que amé hasta el agotamiento, ahora parecían dos piedras pulidas, impenetrables. Miró la notificación judicial que yo aún apretaba con fuerza dentro de mi bolso, como si pudiera ver a través del cuero. «¿Recibiste los papeles, verdad?», preguntó, y ese tono profesional, casi burocrático, me dolió más que un golpe. Mi madre no bromea cuando se trata de lo que le pertenece a nuestra familia, Valeria. ¿Lo que le pertenece a tu familia? Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Pasaste 7 años en Torres de Vidrio, Alejandro. Tú no sabes lo que es pertenecer a ningún lugar. Camila me apretó la mano, sintiendo la tensión. «Mamá, ¿quién es este señor?», susurró, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Alejandro se tensó. Su mandíbula se movió, una lucha interna librándose tras esa fachada de empresario implacable. Por un segundo, vi al hombre que solía ser asomarse tras esa armadura, un destello de dolor que intentó sofocar rápidamente. «Soy alguien que vino a resolver un error del pasado, pequeña», dijo él, bajando la mirada hacia ella. Fue la primera vez que le habló directamente, y el sonido de su voz dirigido a mi hija hizo que mi estómago diera un vuelco. «No tenemos nada que resolver», corté, tirando de Camila para alejarla. «Quédate lejos de nosotras. Avísale a tu madre que podrá tener el dinero y a los jueces, pero no tiene alma. Y tú, por lo visto, tampoco». Me di la vuelta y empecé a caminar rápido, casi huyendo, mientras el sonido de mis zapatos en el asfalto mojado parecía contar los segundos de una cuenta regresiva. Sentía sus ojos quemándome la espalda. Sabía que no había venido solo por una disputa de tierras o herencias. Él había visto su propio reflejo en los ojos de Camila. Entramos en el pequeño café de la esquina. El olor a grano tostado y canela intentaba, sin éxito, calmarme. Me senté en una mesa al fondo, con el corazón martilleando contra mis costillas. Miré por la ventana empañada, y el coche negro seguía allí, inmóvil, como un depredador esperando el momento justo. Yo tenía una carta guardada en el fondo de un cajón en casa, una carta que mi difunto esposo escribió antes de partir, confesando que siempre supo que Camila no era suya, pero pidiéndome que nunca dejara al lobo entrar en nuestro jardín. El lobo ahora estaba afuera, y tenía el rostro del único hombre que jamás pude arrancar de mi corazón. El café se enfrió en la taza frente a mí. Camila, ajena al terremoto que acababa de sacudir mi existencia, dibujaba círculos en la espuma de su chocolate. Pero yo no podía dejar de mirar hacia la calle. El coche de Alejandro se había marchado, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre que me asfixiaba. Mi mente voló, inevitablemente, hacia la mansión de los Alcázar. Podía imaginar a Leonor, la madre de Alejandro, sentada en su despacho de caoba, orquestando mi destrucción con la misma frialdad con la que decide una inversión en la bolsa. Ella siempre me consideró una distracción molesta, alguien que no estaba a la altura del apellido que su hijo debía proteger. Nunca supo de mi embarazo, o al menos eso creía yo, hasta que la demanda de custodia por irregularidades en el registro civil llegó como un hachazo a mi puerta. «Mami, ¿por qué tienes esa cara?», la voz de Camila me trajo de vuelta. «No es nada, mi amor, solo que el piano me dejó un poco cansada hoy». Mentí, acariciando su cabello oscuro, tan igual al de él que me dolía físicamente. Llegamos a casa, un pequeño apartamento lleno de plantas y luz natural. El único refugio donde me sentía a salvo. Pero al entrar, el silencio me pareció una amenaza. Fui directa al viejo baúl de madera que guardaba en mi habitación. Debajo de unas partituras amarillentas, allí estaba. La carta de Julián, mi esposo. La volví a leer, aunque me sabía cada palabra de memoria. Valeria.
Te amé desde el primer día sabiendo que tu corazón ya tenía un dueño que no era yo. Sé que Camila lleva otra sangre, pero para mí, ella es la melodía más hermosa que jamás escuché. Prométeme que no dejarás que la arrogancia de los Alcázar marchite su alegría. Julián fue un hombre bueno, un bálsamo para mi alma herida, pero su muerte prematura me dejó desarmada frente a los lobos. Alejandro no sabía que Camila era suya. ¿O sí lo sabía? Su reacción en la calle, ese segundo de parálisis al verla, me decía que algo se había quebrado dentro de él. De repente, el teléfono fijo sonó. El sonido me hizo saltar. Contesté con la respiración entrecortada. ¿Diga? Valeria, no cuelgues. Era la voz de Alejandro, pero esta vez no sonaba fría. Sonaba rota. Mi madre ha ido demasiado lejos. Ella tiene pruebas de ADN que consiguió de forma ilegal. Mañana habrá una audiencia preliminar. No puedo detenerla, Valeria, pero necesito saber. Necesito que me lo digas tú, mirándome a los ojos. Me quedé en silencio, apretando la carta de Julián contra mi pecho. El secreto que había guardado bajo 7 llaves estaba a punto de estallar en 1000 pedazos, y no sabía si el amor que alguna vez nos tuvimos sería suficiente para evitar que los escombros nos aplastaran a todos. Esa noche, el sueño no fue un refugio, sino un campo de batalla. Me quedé sentada en el borde de la cama, escuchando la respiración acompasada de Camila en la habitación de al lado. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro bajo la lluvia, esa mezcla de asombro y reclamo que me perseguía. El teléfono aún parecía vibrar con el eco de su voz. Necesito que me lo digas tú. ¿Cómo decirle que el fruto del amor más puro que conocí nació en medio de su silencio? ¿Cómo explicarle que mientras él se dejaba moldear por la ambición de su madre, yo aprendía a ser madre en la soledad más absoluta? Al amanecer, Bogotá amaneció envuelta en una neblina espesa, como si la ciudad misma quisiera ocultar lo que estaba por suceder. Me puse mi mejor traje, un conjunto gris que usaba para los conciertos importantes, buscando una armadura que no tenía. Mis manos, que suelen ser precisas sobre las teclas, no dejaban de temblar mientras abotonaba mi blusa. Llegamos a los juzgados de familia. El edificio era un bloque de cemento frío que parecía diseñado para aplastar las emociones. Camila se quedó con mi hermana en la cafetería de abajo. No quería que respirara ese aire cargado de resentimiento. Al final del pasillo, lo vi. Alejandro estaba allí, flanqueado por 2 abogados de rostros inexpresivos. Pero lo que me heló la sangre fue la figura que estaba a su lado. Leonor Alcázar. Lucía impecable, con un abrigo de lana blanca y una mirada que cortaba como el cristal. Al verme, esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de quien ya se siente ganadora. Valeria, querida, dijo Leonor, con esa voz aterciopelada que escondía veneno. Qué pena vernos en estas circunstancias. Todo esto se habría evitado si hubieras tenido un poco más de honestidad. La honestidad es un idioma que usted no habla, Leonor, respondí, sintiendo cómo el fuego de la indignación me devolvía la fuerza. Alejandro dio un paso al frente, intentando mediar. Mamá, por favor. Valeria, entremos. Tenemos que hablar sobre la custodia compartida basada en los nuevos hallazgos. ¿Custodia compartida? Pregunté, sintiendo que el mundo giraba. Alejandro, tú no tienes ningún derecho. No estuviste en sus fiebres. No estuviste en sus primeros pasos. No estuviste en sus pesadillas. No puedes aparecer después de 7 años con una demanda en la mano y pretender que eres su padre. Él me miró fijamente, y por primera vez, vi una grieta de duda en su armadura. Si ella es mi sangre, Valeria, tengo todos los derechos del mundo, y si tú me lo ocultaste, el juez verá que no eres la madre ejemplar que pretendes ser. La puerta de la sala se abrió. El alguacil llamó a las partes. Sentí que el aire me faltaba. Justo antes de entrar, Alejandro me sujetó del brazo por un segundo. Fue un contacto breve, pero quemó.
Dime la verdad ahora, me susurró al oído, porque una vez que crucemos esa puerta, ya no habrá vuelta atrás para ninguno de los dos. Cruzar el umbral de esa sala fue como entrar en una cámara de vacío. El sonido de mis tacones contra el suelo de granito resonaba como una sentencia anticipada. Me senté en la silla de madera fría, sintiendo la mirada de Leonor en mi nuca. Una presencia tóxica que parecía consumir el poco oxígeno que quedaba. Alejandro se sentó justo al otro lado del pasillo. Podía sentir su calor, su agitación. Ese aroma a cedro que ahora me resultaba insoportable, porque me recordaba lo que alguna vez fue mi hogar. El juez, un hombre de rostro cansado y gafas gruesas, comenzó a leer el expediente. Cada palabra era un puñal. Hablaban de filiación, de derechos sucesorios, de ocultamiento de identidad. Escucharlos hablar de Camila como si fuera un activo financiero o un error contable me revolvía el estómago. «Señora Valeria», dijo el juez, mirándome por encima de sus lentes. La parte demandante presenta un estudio genético privado que sugiere una compatibilidad del 99.9% entre el señor Alejandro Alcázar y la menor. ¿Tiene usted algo que decir antes de que ordenemos la prueba oficial del tribunal? El silencio se expandió. Miré a Alejandro. Él estaba inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, apretándolas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Me suplicaba con los ojos, pero no sabía si suplicaba por la verdad o por el poder que esa verdad le otorgaría. «¿La verdad?», comencé, y mi voz flaqueó por un segundo antes de recuperar su cauce. Es que Alejandro Alcázar eligió su apellido por encima de cualquier otra cosa hace 7 años. Se fue sin mirar atrás. Y Julián, el hombre que Alejandro desprecia desde su torre de marfil, fue quien le dio un nombre a mi hija cuando el verdadero padre estaba demasiado ocupado siendo un heredero. «Objeción», exclamó el abogado de Leonor. «Los sentimientos no anulan la biología». «¡Basta!». Alejandro se puso de pie de golpe. Su voz retumbó en las paredes desnudas de la sala. Miró a su madre con una furia que nunca le había visto. «Mamá, sal de aquí. Todos, salgan. Quiero 10 minutos a solas con ella». Leonor intentó protestar, con su elegancia herida, pero Alejandro no cedió. Había algo en su postura, una determinación desesperada, que obligó a los abogados y al juez a concedernos un receso privado en la sala. Cuando la pesada puerta de madera se cerró, el silencio se volvió íntimo, casi doloroso. Alejandro se acercó a mí. No era el empresario. Era el hombre que me había besado bajo la lluvia de la universidad. «¿Por qué, Valeria?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué me quitaste el derecho de verla nacer? ¿Por qué me condenaste a este vacío?» «Yo no te condené, Alejandro», le dije, acercándome tanto que podía ver las lágrimas contenidas en sus ojos. «Tú te fuiste. Me dejaste una nota diciendo que tu familia jamás aceptaría nuestro mundo. Me dejaste cuando más te necesité. ¿Querías que te buscara para que tu madre comprara a mi hija o me la quitara hace años? Solo la protegí. La protegí de ti». Él extendió la mano, rozando apenas la punta de mis dedos, y ese contacto fue como una descarga eléctrica que me devolvió todos los recuerdos de golpe. «Es igual a mí», susurró, y esta vez no pudo evitar que una lágrima cayera. «Tiene mis ojos, pero tiene tu fuerza. Valeria, no quiero quitarte a Camila, pero no me pidas que siga viviendo como si ella no existiera». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Leonor entró con un sobre amarillo en la mano y una expresión de triunfo que me hizo helar la sangre. «Siento interrumpir este melodrama», dijo con veneno. «Pero Alejandro, hay algo que deberías leer antes de seguir jugando a la familia feliz. Valeria no es la única que tiene secretos en este juzgado». El sobre amarillo parecía pesar una tonelada en las manos de Leonor. Alejandro lo tomó con desconfianza, mientras yo sentía que el suelo volvía a agrietarse bajo mis pies. Esa mujer nunca daba un paso sin la intención de herir de muerte. «¿Qué es esto, mamá?»,
preguntó Alejandro, con la voz cargada de cansancio. La razón por la que esa mujer te odia tanto, y la prueba de que su maridito santo no era más que un cómplice, escupió Leonor, clavando sus ojos en mí. Alejandro sacó unos papeles doblados. Eran copias de depósitos bancarios y una carta con un sello que reconocí al instante. El del bufete de abogados de la familia Alcázar, fechado hace 7 años. Mi respiración se detuvo. Alejandro empezó a leer en silencio, y vi cómo el color desaparecía de su rostro, dejando paso a una palidez sepulcral. ¿Tú le pagaste a Julián?, susurró Alejandro, mirando a su madre con horror. Le pagué para que se hiciera cargo de lo que tú no podías, respondió ella, con una calma aterradora. Él aceptó el dinero para casarse con Valeria y darle un apellido a esa niña, con la condición de que nunca te buscaran. Julián no fue un héroe, Valeria. Fue un empleado de mi nómina. Sentí que el mundo se desmoronaba. Miré los papeles, las cifras, las fechas. Todo encajaba. Julián, el hombre que me rescató de la oscuridad, el que me sostuvo cuando yo no era más que un mar de llanto, ¿había sido pagado por la mujer que más me despreciaba? No podía ser verdad. Me negaba a creer que su amor fuera una transacción. «¡Mientes!», grité, y las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a quemarme las mejillas. Julián me amaba. Él cuidó de Camila porque tenía corazón, algo que ustedes no entienden. Mira la firma, querida, dijo Leonor con una sonrisa gélida. Julián necesitaba el dinero para el tratamiento de su madre enferma. Me vendió su silencio y tu destino por unos cuantos fajos de billetes. Alejandro arrugó los papeles en su puño, temblando de furia. Se volvió hacia mí, y el dolor en su mirada era tan profundo que me obligó a retroceder. ¿Tú sabías esto?, me preguntó, con la voz rota. ¿Sabías que mi madre había comprado tu vida mientras yo estaba en Londres pensando que me habías olvidado? «Claro que no lo sabía», exclamé, rota de dolor. «Yo pensé que tú me habías abandonado por voluntad propia. Me dejaste una nota, Alejandro. Una nota donde decías que no me amabas lo suficiente como para enfrentar a tu familia». Alejandro se quedó mudo. Dio un paso hacia atrás, tropezando con la silla. «Yo nunca escribí esa nota, Valeria. Yo te envié una carta pidiéndote que te fueras conmigo, que nos escapáramos. Mi madre me dijo que nunca respondiste, que habías empezado a salir con Julián al día siguiente de mi partida. Nos miramos en medio de esa sala fría, rodeados de mentiras que habían madurado durante 7 años. Leonor nos observaba como quien mira una obra de teatro que ella misma había escrito. Había manipulado nuestras vidas como si fuéramos piezas de un tablero de ajedrez, y en el proceso nos había robado una vida juntos. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró mi hermana con Camila. La niña, al ver mis lágrimas, corrió hacia mí y me abrazó las piernas. «Mami, ¿por qué lloras? ¿Ese señor te hizo algo?», preguntó, mirando a Alejandro con una mezcla de miedo y desafío. Alejandro miró a su hija, la prueba viviente del amor que nos habían robado, y luego miró a su madre. Vi cómo algo se rompía definitivamente dentro de él. La sumisión, el respeto filial, la obediencia, todo se incineró en un segundo. El silencio que cayó sobre la sala era tan denso que casi se podía tocar. Alejandro miraba a Camila, que se aferraba a mis piernas como si presintiera que el mundo se estaba partiendo en dos. Vi el momento exacto en que la venda se le cayó de los ojos. Fue un proceso doloroso, una demolición interna que lo dejó expuesto, sin la armadura de su apellido. «Fuiste tú», susurró Alejandro, volviéndose hacia Leonor. Su voz no era un grito, era algo mucho más peligroso, una calma absoluta. «Tú escribiste esa nota. Tú compraste el silencio de Julián. Tú me enterraste en vida en Londres mientras me decías que ella ya no me amaba. Hice lo que era necesario para protegerte, Alejandro», respondió Leonor, irguiéndose, sin un ápice de remordimiento en su mirada de acero.
Esa mujer habría hundido tu futuro. Mírate ahora. Eres el presidente de la corporación. ¿Crees que habrías llegado ahí con una profesora de música y una hija ilegítima a cuestas? Alejandro soltó una carcajada amarga, una que me heló la sangre. Se acercó a su madre, invadiendo su espacio personal, algo que ella nunca permitía. Lo que hundiste fue mi alma, mamá. Me hiciste vivir 7 años en un desierto, pensando que el amor era una mentira, mientras mi hija crecía llamando padre a un hombre que tú misma contrataste. Alejandro se volvió hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, nublados por las lágrimas que se negaba a soltar frente a ella. Dio un paso hacia Camila, pero se detuvo al ver que la niña se escondía más detrás de mis faldas. Ese rechazo instintivo de su propia hija fue el golpe final. Valeria. Perdón, articuló él, y esa palabra pareció costarle la vida. El perdón no nos devuelve los años, Alejandro, le dije, mientras sentía el corazón de Camila latir rápido contra mi pierna. Ni nos devuelve la verdad sobre Julián. Me hiciste creer que él era mi salvador, y ahora resulta que su amor tenía un precio. Me han dejado sin nada en qué creer. Basta de sentimentalismos, intervino Leonor, golpeando la mesa con sus guantes de piel. El ADN está ahí. La niña es un alcázar. No voy a permitir que crezca en un apartamento de clase media cuando tiene un imperio esperándola. El juicio sigue. Alejandro miró a su madre como si fuera una desconocida. Luego, caminó hacia la mesa del juez, tomó el expediente de la demanda de custodia y, con una parsimonia aterradora, lo rasgó por la mitad, luego otra vez, y otra, hasta que los pedazos de papel cayeron al suelo como nieve sucia. La demanda se retira, declaró él, mirando fijamente a los abogados de su madre. Y si intentas abrir otra, mamá, usaré cada prueba de tus sobornos y tus manipulaciones para hundir la corporación y a ti con ella. No me importa el dinero. Se acabó. Leonor se puso pálida. Por primera vez en mi vida, la vi perder la compostura. Salió de la sala sin decir una palabra, pero el rastro de su veneno seguía flotando en el aire. Nos quedamos solos en la sala. Alejandro, yo y Camila. Él se arrodilló a unos metros de nosotras, para no asustarla, quedando a su altura. No sé cómo empezar, dijo, mirándome a mí pero hablándole a ella. Pero no voy a dejar que el eco de ese abrazo perdido sea lo único que nos quede. Valeria, déjame intentar, aunque sea desde afuera. Camila se asomó tímidamente. ¿Tú eres el señor que estaba bajo la lluvia?, preguntó ella con voz pequeña. Alejandro asintió, y una lágrima rodó finalmente por su mejilla. Sí, pequeña, soy el que se perdió en la lluvia, y el que acaba de encontrar el camino a casa. Salimos del juzgado como quien abandona un edificio en llamas, con los pulmones ardiendo y los sentidos aturdidos. El aire de la tarde en Bogotá se sentía más frío de lo normal, o quizás era yo, que sentía el hielo de las mentiras de Julián y la traición de Leonor calándome hasta los huesos. Alejandro caminaba a unos pasos de nosotras. Ya no era el hombre arrogante que bajó del coche negro. Caminaba con los hombros caídos, como si el traje de marca le pesara ahora más que su propia piel. Se detuvo frente a la estatua de la plaza y me miró. No era una mirada de poder, era una súplica. Valeria, sé que no tengo derecho a pedirte ni un minuto de tu tiempo, dijo con la voz apagada, pero necesito que hablemos, lejos de abogados, lejos de mi madre. Solo nosotros. Miré a Camila. Ella observaba a una paloma que picoteaba el suelo, ajena a que el hombre frente a ella acababa de renunciar a un imperio por defender nuestro rastro de vida. Sentí una punzada de compasión mezclada con rabia. El amor que le tuve no se había muerto. Estaba ahí, enterrado bajo capas de rencor, latiendo con una fuerza que me asustaba. Mañana, respondí, apretando la mano de mi hija. Mañana a las 5, en el café de la esquina de la academia. Solo tú y yo. Camila se quedará con mi hermana. Él asintió, con un gesto de alivio que le iluminó el rostro por un instante.
Gracias. De verdad. Gracias. Esa noche, el apartamento se sentía diferente. Las paredes que antes me daban seguridad, ahora parecían llenas de susurros. Miraba el retrato de Julián en la sala y sentía una náusea creciente. ¿Cuántas veces me besó sabiendo que tenía un cheque de Leonor en su cuenta? ¿Cuántas veces cargó a Camila sintiendo la culpa de ser un salvador comprado? Me senté en el piano y toqué una nota, una sola, larga y triste. El eco llenó la estancia, recordándome que toda mi estabilidad había sido construida sobre arena movediza. Al día siguiente, el café olía a granos recién molidos y a nostalgia. Me senté en la mesa del fondo, la más apartada. Cuando Alejandro entró, la campanilla de la puerta sonó como un aviso de combate. Se sentó frente a mí, y por primera vez en 7 años, no había una mesa de juzgado ni una lluvia torrencial entre nosotros. He pasado toda la noche revisando archivos viejos, comenzó él, poniendo sobre la mesa una pequeña caja de madera que yo reconocí al instante. Era la caja donde guardábamos nuestras cartas en la universidad. La encontré en el ático de la mansión. Mi madre la guardó como un trofeo de guerra. Abrió la caja. Dentro no solo estaban mis cartas, sino también una que él nunca llegó a enviar. La tomé con manos temblorosas. La fecha era de 3 días después de su partida a Londres. Valeria, no puedo estar sin ti. He comprado un pasaje para que vengas conmigo. Te espero el viernes en el aeropuerto. Si no vienes, entenderé que elegiste tu libertad. Yo fui al aeropuerto, Valeria, dijo él, mirándome a los ojos. Estuve allí 6 horas. Mi madre me llamó diciendo que habías ido a la casa a devolver el anillo y que estabas con Julián. Me mostró una foto de ustedes dos abrazados en el parque. Ese día yo estaba llorando porque me sentía mal. Susurré con las lágrimas nublándome la vista. Julián solo me estaba sosteniendo porque casi me desmayo por el embarazo que aún no sabía que tenía. El silencio que siguió fue desgarrador. Las piezas del rompecabezas encajaban con una crueldad perfecta. Leonor no solo nos había separado, nos había hecho odiarnos basándose en nuestras propias debilidades. Alejandro estiró la mano sobre la mesa, y esta vez no la retiré. Sus dedos rozaron los míos con una ternura que me recordó por qué lo elegí entre 1.000.000. «He renunciado a la presidencia, Valeria», soltó de repente. Su confesión me dejó sin aliento. «No quiero nada que venga de las manos que nos destruyeron. Voy a empezar de cero. No sé cómo ser padre, y sé que para Camila soy un extraño, pero no voy a dejar que el próximo eco sea el de otra pérdida». Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi hermana, con una foto de Camila sonriendo mientras comía un helado. Se la mostré a Alejandro. Él acarició la pantalla con el pulgar, con una devoción que me rompió el corazón. «Se parece a ti cuando te ríes», dijo él en un susurro. «Tiene tu determinación, Alejandro, y tu impaciencia». Le respondí con una pequeña sonrisa, la primera que le regalaba en años. Pero la paz fue efímera. Un hombre de traje oscuro entró en el café y se acercó a nuestra mesa con paso decidido. No era un abogado, era el chofer personal de Leonor. «Señor Alejandro», dijo el hombre, con voz urgente. «Su madre ha tenido un colapso. Está en el hospital central. Dice que no se irá sin verlo a usted. Y a la niña». El aire en el café se volvió irrespirable. La mención de Leonor, incluso en su supuesta debilidad, era como una sombra que lo cubría todo. Alejandro apretó mi mano con una fuerza que buscaba anclarse a la realidad, antes de soltarla bruscamente para ponerse de pie. Su rostro era una mezcla de incredulidad y un cansancio que parecía venir de siglos atrás. «Es otro de sus trucos», dijo él, mirando al chofer con un desprecio absoluto. «Dile que ya no soy su marioneta. Dile que mi vida ya no le pertenece». «Señor, esta vez no parece un simulacro», insistió el hombre bajando la cabeza. «Los médicos hablan de un derrame. Ella está delirando y no deja de repetir el nombre de una tal Camila».
Un escalofrío me recorrió la columna. Que esa mujer pronunciara el nombre de mi hija en su agonía no me daba compasión, me daba terror. Era como si quisiera marcarla, incluso desde el borde de la muerte. Miré a Alejandro y vi la lucha interna que libraba. Por un lado, el hijo que fue criado para obedecer y amar a una reina de hielo. Por el otro, el hombre que acababa de despertar de una pesadilla de 7 años. No voy a llevar a Camila, dije con firmeza, levantándome también. No voy a permitir que su última imagen sea la de una mujer que intentó comprar su destino. No te lo pediría nunca, Valeria, respondió Alejandro acercándose a mí. Me tomó por los hombros y su mirada era una promesa. Quédate con ella. Protégela. Yo iré, pero no por amor, sino para cerrar el ataúd de este pasado de una vez por todas. Necesito saber qué más ocultó. Él salió del café con pasos pesados, dejándome allí con el sabor amargo de un café frío y el corazón latiendo desbocado. Corrí a casa de mi hermana. Necesitaba abrazar a mi hija, sentir su olor a vainilla y juegos, convencerme de que el mundo real era ese y no el laberinto de espejos de los Alcázar. Cuando llegué, Camila corrió a mis brazos. «Mami, ¿por qué hueles a tristeza?», me preguntó, hundiendo su carita en mi cuello. Los niños tienen ese radar infalible para el dolor de los adultos. Solo es el frío de la calle, mi amor. Mentí por milésima vez, odiando tener que hacerlo. Pasaron las horas. La noche cayó sobre Bogotá con una lluvia fina y persistente. Cerca de la medianoche, mi teléfono sonó. Era Alejandro. Su voz sonaba hueca, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «Se ha ido, Valeria», dijo. No había llanto en su voz, solo una vacuidad aterradora. Pero antes de morir, cuando recuperó la conciencia por un minuto, me obligó a abrir la caja fuerte de su habitación. «¿Qué había dentro?», pregunté, conteniendo el aliento. No era dinero, Valeria. Eran las cartas originales de Julián. El hombre no aceptó el dinero para casarse contigo porque fuera un mercenario. Lo aceptó porque mi madre lo amenazó con enviarme a la cárcel. Ella había fabricado pruebas de un fraude financiero en la empresa, y me iba a culpar a mí si Julián no te protegía lejos de mi camino. Él no se vendió. Él se sacrificó. Me dejé caer en el sofá, sintiendo que las lágrimas finalmente desbordaban. Julián me había amado tanto que aceptó ser el villano en mi historia con tal de salvar al hombre que yo realmente amaba. El eco de ese abrazo perdido no era solo de Alejandro y mío. Era el sacrificio silencioso de un hombre que murió guardando un secreto para mantenernos a salvo del monstruo que era Leonor. «Hay algo más», continuó Alejandro, y escuché el papel crujir al otro lado de la línea. «Hay un testamento legal. No el de la empresa, sino uno personal. Leonor le dejó todo su patrimonio privado a Camila, pero con una condición que solo tú y yo podemos decidir». El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que podía escuchar el golpeteo de la lluvia contra el cristal de mi ventana. Todo lo que creía saber sobre mi vida se estaba desintegrando. Julián, mi refugio, no había sido un traidor, sino un mártir. Y Leonor, incluso en su último aliento, había tendido una red para atraparnos. «¿Qué condición, Alejandro?», pregunté, con la voz apenas audible. Temía que cualquier palabra nueva fuera el golpe de gracia para mi cordura. «Ella quiere que Camila sea criada bajo la tutela de un consejo familiar hasta los 18 años para acceder a la herencia», dijo Alejandro, y pude notar el asco en su tono. «Si aceptamos, Camila tendrá una fortuna que le asegurará 10 vidas. Si rechazamos, todo ese dinero irá a fundaciones benéficas y nosotros no volveremos a ver un centavo de los Alcázar. Pero si aceptamos, Valeria, ellos tendrían voz en su educación, en sus viajes, en su vida. Sería entregarle su alma a los mismos fantasmas que nos destruyeron». «No», respondí de inmediato, sin dudar un segundo. «No voy a vender la libertad de mi hija por un puñado de oro ensangrentado.
Ella no necesita un imperio, Alejandro. Necesita una madre que no tenga miedo y, si tú estás dispuesto, un padre que esté presente. Escuché un suspiro profundo al otro lado de la línea. Era como si le hubiera quitado un yunque del pecho. Eso es exactamente lo que quería escuchar, susurró él. Mañana mismo firmaré la renuncia a todo. Me quedaré solo con lo que he ganado por mi cuenta estos años. No es una mansión, pero es limpio. Colgamos, pero no pude dormir. Fui a la habitación de Camila y me senté en el suelo, observándola dormir. Ella era el acorde más perfecto de mi vida. Y por fin, la música empezaba a sonar sin interferencias. Julián la había protegido de la cárcel de Alejandro, y ahora nosotros la protegeríamos del legado de Leonor. A la mañana siguiente, el sol salió con una timidez inusual, bañando los tejados de Bogotá con un tono dorado. Alejandro llegó a mi casa temprano. Ya no vestía el traje oscuro de empresario. Llevaba unos vaqueros y un jersey de punto, viéndose más parecido al chico que conocí en la universidad que al hombre que me había intimidado días atrás. Traía una pequeña maceta con un brote de orquídea. «Para tu colección», dijo, con una sonrisa tímida. «Sé que las orquídeas tardan en florecer, pero tienen raíces fuertes. Como nosotros, espero». Lo invité a pasar. Camila salió corriendo de su cuarto con su pijama de ositos y se detuvo en seco al verlo. Lo miró con esos ojos grandes, analizándolo todo con la seriedad de quien juzga un alma. «¿Vas a quedarte a desayunar?», preguntó ella, con las manos en las caderas. Alejandro miró a la niña y luego me miró a mí, pidiendo permiso con los ojos. Yo asentí, sintiendo que un nudo que llevaba años en mi garganta finalmente comenzaba a desatarse. «Si tu mamá me deja, me gustaría mucho», respondió él, arrodillándose para estar a su altura. «Y después, si quieres, puedo ayudarte con esa tarea de matemáticas que me contó tu tía que te tiene aburrida. Soy muy bueno con los números». Camila sonrió, y por primera vez, vi a los dos juntos sin la sombra del miedo. Era una escena sencilla. El olor del café, el pan caliente sobre la mesa y el sonido de risas que empezaban a sanar las heridas. Sin embargo, justo cuando empezábamos a disfrutar de esa paz, alguien llamó a la puerta con insistencia. Al abrir, me encontré con un hombre joven, de aspecto humilde y ojos enrojecidos. Llevaba una carpeta vieja bajo el brazo. «¿Señora Valeria?», preguntó con voz temblorosa. «Soy el hermano menor de Julián. He viajado toda la noche desde el pueblo. Julián me dejó algo para usted, con la instrucción de entregárselo solo si la señora Leonor fallecía. Dijo que esto es la pieza final de su historia». El aire en la pequeña sala de mi casa se volvió denso. Alejandro se puso de pie, colocándose instintivamente a mi lado, mientras el hermano de Julián entraba con pasos tímidos, como si trajera consigo el peso de un fantasma. Camila, sintiendo que la atmósfera cambiaba, se quedó abrazada a su osito de peluche, observando la carpeta vieja que el joven puso sobre la mesa. «Julián siempre supo que este día llegaría», dijo el muchacho, con la voz quebrada. «Él decía que el amor que nace de una mentira tiene que morir con la verdad para que las personas puedan ser libres». Tomé la carpeta con manos trémulas. Dentro no había documentos legales ni cheques. Había un diario pequeño, de tapas gastadas, y una llave de latón antigua. Alejandro y yo nos sentamos juntos, compartiendo el espacio que el destino nos había negado durante tanto tiempo. Comencé a leer las páginas. Era la caligrafía de Julián, esa letra inclinada y firme que tantas veces vi en las listas del mercado o en las notas de la nevera. Pero aquí, las palabras quemaban. «Valeria, si estás leyendo esto, es porque el invierno de los Alcázar ha terminado. Perdóname por haber aceptado el papel de tu salvador bajo las condiciones de un verdugo. Leonor no solo me amenazó con la cárcel para Alejandro. Ella tenía fotos de nosotros, sabía cada uno de tus pasos. Me obligó a casarme contigo para limpiar el error de su hijo, pero lo que ella no supo nunca es que yo te amé antes de recibir su primer centavo. Ese dinero
Nunca lo toqué para mí. Pasé la página, sintiendo que el corazón me iba a estallar. Esa llave que ves ahí abre una caja de seguridad en el Banco del Pueblo. Allí está cada peso que Leonor me entregó, con sus intereses. Es el precio de mi silencio, y ahora es el precio de tu libertad. Úsalo para que Camila nunca tenga que pedirle nada a esa familia. Úsalo para que tú vuelvas a tocar el piano sin que las notas suenen a deuda. Miré a Alejandro. Él tenía la cabeza gacha, ocultando las lágrimas que mojaban el diario. Julián no solo nos había protegido del escándalo, había guardado el veneno de Leonor para convertirlo en el antídoto que nos salvaría años después. Él nos perdonó antes de que nosotros supiéramos que necesitábamos perdón, susurró Alejandro, tomando la pequeña llave entre sus dedos. Valeria, Julián fue más padre de lo que yo merecía ser en ese momento. Me levanté y fui hacia la ventana. Afuera, la vida seguía su curso, pero dentro de mi pecho, el rompecabezas finalmente estaba completo. Ya no había deudas con el pasado, ni sombras que Leonor pudiera proyectar desde su tumba. «¡Mami!» Camila se acercó y tiró de mi falda. «¿El señor de la lluvia se va a quedar?» Alejandro me miró, esperando mi respuesta, con la incertidumbre de quién sabe que ha recuperado un tesoro que no le pertenece por derecho, sino por gracia. Me acerqué a él, acortando esa distancia que durante 7 años fue un abismo. «El señor de la lluvia ya no existe, Cami», le dije, acariciando su rostro. «Pero Alejandro sí, y si él quiere, puede ayudarnos a plantar esas orquídeas en el balcón». Él me tomó de la mano, y esta vez el contacto no fue eléctrico ni doloroso. Fue cálido, como el primer café de la mañana después de una noche de tormenta. Pero justo cuando la paz parecía definitiva, el hermano de Julián aclaró la garganta, con una expresión de urgencia. «Hay algo más, señora, en el fondo de la carpeta». Julián guardó una última foto que tomó el día que Alejandro se fue a Londres. Una que Leonor nunca vio. Mis dedos rozaron el fondo de la carpeta hasta encontrar un sobre pequeño y amarillento. Al abrirlo, el tiempo pareció detenerse en seco. Era una fotografía analógica, un poco borrosa, tomada desde la distancia de un coche o un árbol. En la imagen, se veía el aeropuerto de El Dorado. Un Alejandro más joven, con el cabello revuelto y los ojos desesperados, buscaba a alguien entre la multitud. Pero lo que me hizo sollozar fue ver lo que Julián había captado en el borde derecho de la foto. Yo estaba allí. Una versión de mí misma, 7 años atrás, llorando frente a una pantalla de salidas, a tan solo unos metros de él, separada únicamente por una columna de hormigón y una mentira de hierro. Estábamos en el mismo lugar, a la misma hora, buscándonos mientras Leonor nos decía a cada uno que el otro no vendría. «¿Estuviste ahí?», susurró Alejandro, acercando la foto a sus ojos como si quisiera atravesar el papel. «Valeria, estuvimos a pasos de distancia. Julián nos vio», dije, limpiándome las lágrimas. Él estaba allí para asegurarse de que no nos encontráramos, por orden de tu madre, pero no pudo evitar capturar la verdad. Guardó esta foto para que algún día supiéramos que ninguno de los dos se rindió. Alejandro dejó la foto sobre la mesa y me rodeó con sus brazos. Fue un abrazo distinto a todos los anteriores. No era el abrazo de la pasión herida o el del miedo judicial. Era un abrazo de reconocimiento. El eco de ese abrazo perdido finalmente encontraba su silencio. «No podemos recuperar esos 7 años», dijo él contra mi oído, «pero no voy a permitir que nos roben ni un segundo más». Camila, curiosa, se acercó a mirar la foto. «Esos se parecen a ustedes», dijo con esa lógica aplastante de los niños. «Pero están muy tristes». «¿Ya no están tristes?» Alejandro se soltó suavemente y se agachó frente a ella. Por primera vez no hubo duda en sus movimientos. «Ya no, Camila, porque ahora sé que tu mamá siempre me buscó, y yo siempre la busqué a ella. Y lo mejor de todo es que te encontramos a ti en el camino». El hermano de Julián se despidió,
sintiendo que su misión había terminado. La casa se quedó de nuevo en calma, pero era una calma vibrante, llena de posibilidades. Sin embargo, mientras Alejandro ayudaba a Camila a recoger sus dibujos, me di cuenta de algo. La llave de latón que Julián me había dejado no era solo para el dinero. Tenía grabada una dirección en un pueblo pequeño de las afueras, un lugar llamado La Armonía. Alejandro, lo llamé, mostrándole el grabado en la llave. Julián no solo guardó el dinero. Ese lugar es una propiedad. Dice, Escuela de Música La Armonía. Él se acercó y miró la inscripción. Una chispa de comprensión iluminó sus ojos. Mi madre siempre quiso que yo fuera economista, pero tú siempre soñaste con tu propia escuela, lejos del ruido y de la élite que te despreciaba. Julián usó el dinero de los Alcázar para comprar tu sueño, Valeria. Lo puso a tu nombre, esperando el momento en que fueras libre para abrirlo. Sentí un escalofrío. Julián había convertido el veneno de la traición en el abono para mi futuro. Pero para llegar a la armonía, tendríamos que dejar atrás Bogotá, mi pequeño apartamento y la seguridad de lo conocido. Tendríamos que empezar de nuevo, los tres, en un lugar donde nadie nos conociera por nuestros apellidos, sino por nuestra música. ¿Estás lista para dejar de tocar partituras ajenas y empezar a escribir nuestra propia canción? Me preguntó Alejandro, tendiéndome la mano. Justo cuando iba a responder, mi teléfono móvil comenzó a sonar. Era un número desconocido, pero la insistencia me hizo contestar. Señora Valeria, hablamos de la Oficina de Registros Públicos. Ha habido una impugnación de último minuto sobre la propiedad de La Armonía. Alguien reclama que los fondos con los que se compró fueron obtenidos de manera ilícita. El aire que acababa de limpiar mis pulmones se volvió a viciar. Miré a Alejandro, que aún sostenía la mano de Camila, y sentí que la sombra de Leonor Alcázar era más larga que su propia vida. ¿Cómo era posible? Ella ya no estaba, su imperio se desmoronaba, y aún así, su mano invisible seguía intentando asfixiarnos. ¿De qué está hablando? Pregunté al teléfono, con la voz helada. Esa propiedad fue adquirida legalmente hace años. Lo siento, señora, respondió el funcionario con tono monótono. Pero hay una denuncia formal presentada antes del fallecimiento de la señora Leonor. Ella alegó que ese dinero fue sustraído de la corporación bajo engaños por el señor Julián. Hasta que no se aclare el origen de los fondos en una vista administrativa, la propiedad está bloqueada. No pueden entrar, ni mucho menos abrir una escuela. Colgué el teléfono y sentí que las piernas me fallaban. Alejandro me sostuvo antes de que cayera al sofá. «¿Es ella, verdad?», preguntó él, leyendo mi rostro. Incluso desde la tumba, dejó una trampa activada. No nos va a dejar ser felices, Alejandro. Sollocé, escondiendo la cara en mis manos. Ese lugar era mi sueño, la redención de Julián. Y ahora es solo otra arma en su contra. Dicen que Julián robó el dinero. Van a manchar su memoria otra vez. Alejandro se tensó. Vi cómo su mandíbula se apretaba con esa determinación que antes me asustaba, pero que ahora me daba una seguridad inmensa. Se levantó y empezó a caminar por la sala, como un león enjaulado que finalmente ha encontrado una salida. «No esta vez», dijo con una voz que cortaba como el acero. Ella pensó en todo, pero olvidó un detalle. Yo era el vicepresidente de esa corporación. Conozco cada movimiento, cada auditoría oculta que ella guardaba para chantajear a sus enemigos. Si ella dice que ese dinero fue robado, yo tengo las pruebas de que fue un pago por servicios externos debidamente autorizado por su propia firma. ¿Estás diciendo que vas a testificar a favor de Julián?, le pregunté, asombrada. Alejandro, si haces eso, estarás admitiendo que tu madre manipuló fondos de la empresa. Eso podría destruir lo poco que queda de tu reputación en el mundo financiero. Él se detuvo y me miró con una ternura que me detuvo el corazón. Se acercó, me tomó el rostro con ambas manos y me besó la frente,
justo donde el sudor frío del miedo se estaba secando. Valeria, ya te lo dije, no quiero esa reputación. No quiero ese mundo. Si para salvar tu sueño y la honra del hombre que cuidó a mi hija, tengo que quemar el apellido Alcázar, yo mismo encenderé la cerilla. Camila, que nos observaba en silencio, se acercó con su dibujo de una casa con flores. ¿Ya no vamos a ir al lugar de la música?, preguntó con los ojos empañados. Alejandro se agachó y la cargó en brazos, apretándola contra su pecho. Claro que sí, princesa. Solo tenemos que vencer a un último dragón. Pero esta vez, papá no está solo. Esa misma tarde, Alejandro salió hacia las oficinas centrales de la corporación. Me quedé en casa, rodeada de cajas a medio empacar, con la llave de latón sobre la mesa de la cocina. Parecía un objeto pequeño, insignificante, pero era la llave de nuestra libertad. Horas después, cuando la noche ya envolvía la ciudad, escuché el motor de un coche. No era el coche negro de lujo. Era un taxi sencillo. Alejandro bajó, y su ropa estaba arrugada, su corbata desaparecida. Pero su mirada brillaba con una victoria que no se compra con acciones. Traía una carpeta azul en la mano. «Se acabó, Valeria», dijo al entrar, con un suspiro que pareció vaciarle el alma de 7 años de amargura. «He entregado las pruebas. La demanda ha sido desestimada. Pero he hecho algo más». «¿Qué hiciste?», pregunté, sintiendo un nudo de esperanza en la garganta. «He disuelto mi participación en la Junta. He donado mi parte de las acciones a un fondo educativo para niños sin recursos. Ya no soy un alcázar de la élite. Solo soy Alejandro, un hombre que necesita saber si todavía hay espacio para él en esa escuela de música en la armonía». Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo que por fin, después de tanto ruido, la melodía de nuestra vida empezaba a afinarse. Pero justo cuando nos fundíamos en ese abrazo, alguien llamó a la puerta de nuevo. Esta vez no eran abogados, ni choferes, ni hermanos dolientes. Era una mujer joven, con una niña pequeña de la mano, que nos miraba con ojos de súplica. «¿Es aquí donde dan clases de música?», preguntó la mujer. «Me dijeron que la profesora Valeria es la única que puede enseñar a cantar a los que han perdido la voz por el miedo». Esa mujer, con su abrigo desgastado y la mirada de quien ha caminado 1000 kilómetros bajo la sombra, fue el recordatorio que necesitaba. Mientras yo luchaba contra gigantes de oro y mármol, el mundo real seguía ahí, lleno de personas que, como yo una vez, solo buscaban un lugar donde el dolor no fuera la única melodía. «Aún no hemos abierto oficialmente», respondí, invitándolas a pasar. «Pero la música no entiende de horarios. Por favor, entren». Alejandro se hizo a un lado, observando la escena con una paz nueva. La niña que venía con ella, de unos 8 años, no hablaba. Se quedó mirando el piano de pared que ocupaba el rincón de mi sala. Su madre me explicó que, tras un evento traumático en su pueblo, la pequeña se había encerrado en un mutismo que ningún médico lograba romper. «Me dijeron que usted cura con las teclas», susurró la madre con los ojos húmedos. Me senté frente al piano. Alejandro se sentó en el sofá con Camila, quien miraba a la otra niña con una empatía natural, como si supiera que ambas compartían un hilo invisible de orfandad y miedo. Empecé a tocar una melodía sencilla, algo que Julián solía tararear cuando el dinero faltaba, y el futuro era una nube oscura. Eran notas limpias, sin pretensiones. De repente, sentí unos dedos pequeños presionando una tecla al final del teclado. Era la niña. Un do mayor, tembloroso pero firme. Alejandro me miró y sonrió. En sus ojos vi que finalmente entendía por qué yo nunca pude ser feliz en su mundo de transacciones frías. Mi riqueza estaba en ese pequeño sonido. Cuando se marcharon, con la promesa de volver en cuanto nos instaláramos en la armonía, Alejandro se acercó a mí y me abrazó por la cintura mientras yo seguía sentada al piano. «Ahora lo entiendo todo, Valeria», dijo, apoyando su barbilla en mi hombro. «Julián no te salvó para que te quedaras estancada en el pasado.
Te salvó para que fueras el puente de personas como ellas. Y yo quiero ser el que cuide el puente. ¿Estás seguro, Alejandro? Pregunté, dándome la vuelta para mirarlo. En La Armonía no habrá recepcionistas, ni escoltas, ni choferes. Tendremos que limpiar el polvo de años, arreglar las goteras y vivir con lo justo. Valeria, he vivido con lo máximo y me sentía muerto, respondió él tomando mis manos. Prefiero arreglar goteras contigo que seguir viviendo en un palacio de hielo donde nadie dice la verdad. Esa noche terminamos de empacar. Camila puso su peluche favorito encima de la última caja y Alejandro la cargó en hombros hacia el coche. Bogotá se despedía de nosotros con su habitual neblina, pero esta vez no la sentía como una mortaja, sino como el telón que se cierra al final de un acto doloroso. Viajamos 3 horas hacia las montañas. Cuando llegamos a La Armonía, el amanecer estaba pintando el cielo de violeta y naranja. Era una casa grande de estilo colonial, con un patio central y columnas de piedra. Estaba descuidada, sí, con enredaderas que cubrían las ventanas, pero tenía un alma que vibraba con cada ráfaga de viento. Alejandro sacó la llave de latón de su bolsillo y me la entregó. Te toca a ti, Valeria. Es tu sueño. Inserté la llave en la cerradura. El mecanismo giró con un chasquido suave, como si la casa misma estuviera suspirando de alivio al reconocer a su dueña. Al abrir la puerta, el olor a madera antigua y papel seco nos recibió. En el centro del salón principal, cubierto por una sábana blanca, había un piano de cola. Me acerqué y retiré la tela. Sobre la madera oscura, había una última nota de Julián, escrita con caligrafía apresurada. Para que el eco de tu abrazo nunca más se pierda en el silencio. Toca para ellos, Valeria. Toca para él. Me senté y toqué el primer acorde. El sonido llenó la casa, las vigas, los corazones de los que estábamos allí. Pero justo cuando la última nota se desvanecía, un coche de policía entró en el camino de entrada, con las luces apagadas pero la sirena emitiendo un breve chirrido. El sonido de la patrulla fue como una nota discordante que rompió la magia del momento. Alejandro se tensó de inmediato, poniéndose frente a Camila y a mí, recuperando por un segundo ese instinto de protección que había forjado entre despachos y conflictos. Mi corazón, que apenas empezaba a latir con calma, se hundió en el estómago. ¿Es que el pasado nunca nos dejaría caminar en paz? Un oficial bajó del vehículo, quitándose la gorra con un gesto de respeto que no terminaba de tranquilizarme. Traía un sobre en la mano, pero no era amarillo como los de Leonor, sino blanco y con un sello oficial del Estado. ¿Señor Alejandro Alcázar?, preguntó el oficial. Soy yo, respondió él, con la voz firme pero cargada de sospecha. Si es por la renuncia a la corporación, mis abogados ya entregaron toda la documentación. No se trata de la empresa, señor, dijo el agente, mirando la casa con curiosidad. Se trata de una investigación que se cerró hace pocos minutos en Bogotá. Venimos a entregarle esto personalmente por orden del fiscal. Es el acta de defunción final de su madre, pero también una declaración jurada de su asistente personal. Alejandro tomó el sobre, lo abrió con manos lentas, como si temiera que el papel pudiera quemarle. Mientras leía, su rostro pasó de la tensión a una especie de asombro doloroso. Se quedó en silencio durante un largo minuto, dejando que el viento de la montaña agitara las hojas de los árboles. ¿Qué pasa, Alejandro?, pregunté, acercándome a él. Mi madre no solo intentó bloquear esta propiedad, susurró, entregándome el documento. En su delirio final, confesó que ella misma había interceptado los ahorros de Julián durante años, para que él siempre dependiera de sus pagos. Pero el asistente, movido por la culpa, devolvió todo el dinero a la cuenta de la escuela antes de que ella falleciera. Valeria. La Armonía no solo es legal, sino que tiene fondos suficientes para becar a todos los niños de este pueblo por una década. Ella intentó destruirnos, pero su propio miedo a morir sola la obligó a dejar un rastro de redención.
El oficial se despidió con un breve saludo y se marchó, dejando que el silencio de la naturaleza volviera a abrazarnos. Me apoyé en el hombro de Alejandro, mirando nuestra nueva casa. El último hilo de la red de Leonor se había cortado. Ya no había deudas, ni trampas ocultas, ni enemigos en las sombras. «Mami, mira». Camila señaló hacia el jardín. Entre la maleza y los rosales descuidados, una pequeña orquídea silvestre había florecido justo al pie de la escalera. Era blanca y delicada, resistiendo el frío de la montaña con una fuerza silenciosa. Me arrodillé junto a ella y sentí que, por fin, podía respirar sin miedo a que el aire se acabara. Julián sabía que esto pasaría, dije, mirando al cielo. Sabía que la verdad encontraría su camino, aunque tardara 7 años en llegar. Alejandro se arrodilló a mi lado y tomó mi mano y la de Camila. Por primera vez, no había trajes, ni juicios, ni secretos entre nosotros. Solo éramos 3 personas intentando aprender a ser una familia en medio de un sueño que empezaba a despertar. ¿Saben qué falta aquí?, preguntó Alejandro con una sonrisa que le llegaba a los ojos. ¡Música!, gritó Camila, corriendo de nuevo hacia el piano de cola que nos esperaba en el salón. Entramos tras ella. Me senté frente a las teclas blancas y negras, esas que habían sido mi único consuelo en la soledad. Alejandro se colocó detrás de mí, apoyando sus manos en mis hombros. Comencé a tocar, pero no fue una canción de tristeza ni un requiem por lo que perdimos. Fue un acorde mayor, lleno de luz, que resonó en cada rincón de la armonía. Nuestra historia ya no era el eco de un abrazo perdido. Era el sonido de un abrazo que finalmente había decidido no soltarse nunca más. El hilo de nuestra historia comenzó manchado de dolor, pero termina bordado con el color de la libertad. Ver a Inés y Julián dejar las cenizas atrás nos recuerda que ninguna mentira es eterna cuando el amor decide revelar la verdad. Si esta historia tocó esa parte de tu alma que nunca se rinde, no te guardes ese sentimiento solo para ti. Escribe aquí abajo. ¿Qué parte de tu propia historia comenzaste a reconstruir hoy? Tu suscripción y tu comentario son lo que mantiene viva la llama de historias que, como esta, nos devuelven la fe en la vida. Otras vidas, otros secretos y otras superaciones te esperan aquí en el canal. Gracias por caminar con nosotros hasta el amanecer.